Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué las eliminatorias de la UEFA, tanto rumbo a Eurocopa como también a la Copa del Mundo, son un chiste. Vamos a estar hablando acerca de lo que pasó hace muy pocos días, lo que fue la goleada 14-0 de Francia frente a Gibraltar y por qué solamente en la UEFA se dan este tipo de resultados. ¿Cuál es la diferencia, o mejor dicho, cuál es el problema que tiene de raíz la eliminatoria de la UEFA que no tienen las demás confederaciones? Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión, evidentemente en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin darles mucha más vuelta, entramos de lleno en el tema. La UEFA es la confederación que agrupa a las selecciones europeas. Son en total 53, lo cual la convierte en una de las confederaciones más pobladas de todas. Con la excepción de 4 países que son Israel, Kazajistán, Rusia y Turquía, todos los países que la integran son europeos territorialmente hablando. En el caso de los 4 que mencioné, están vinculados al territorio asiático en gran parte, en algunos son mitad y mitad. Más allá de este dato puntual, al haber tanta cantidad de países, hace una eliminatoria que evidentemente, sobre todo en los últimos años, de los 90 en adelante, cuando se han sumado muchísimas selecciones que se han ido afiliando, hace que haya selecciones extremadamente históricas y con un nivel altísimo, campeonas del mundo, como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, por mencionar algunos casos, pero también hace que haya selecciones que son muy jóvenes, que son mucho más débiles y genera un desbalance muy importante entre una selección y la otra. El gran problema que tiene la UEFA, sin ningún tipo de duda, adentrándonos de lleno, es el formato que ha adoptado y que adopta desde hace mucho tiempo a la hora de dirimir las eliminatorias y los cupos para las competencias tanto a nivel continental, como es la Eurocopa, como a nivel intercontinental, como es una Copa del Mundo. En el caso de la UEFA, las 53 selecciones para cada una de sus competencias, a excepción de la UEFA Nation League, que como sabrán tiene una liga A, B, C y D, con un formato de divisiones que es diferente, pero tanto en lo que tiene que ver con eliminatorias rumbo a Eurocopa, como eliminatorias rumbo a los mundiales, todos los 53 seleccionados que conforman la UEFA participan en una misma eliminatoria, es decir, la mejor selección de Europa, por poner un ejemplo, hoy en día es Francia, dentro de lo que es el ranking FIFA, se puede enfrentar en más de una ocasión con la peor selección de Europa que al día de hoy, además, es una de las peores del mundo como es San Marino. Y esto evidentemente siempre va a generar una disparidad muy importante. Por eso vemos, como ocurrió el último día, o mejor dicho la última fecha, un resultado como el 14-0 de Francia a Gibraltar, que no es la primera vez que lo vemos. Es muy habitué ver goleadas de 7, 8, 9 y hasta de 2 dígitos para arriba, justamente cuando se enfrentan los mejores seleccionados frente a los países más débiles de Europa. Sin duda este sistema de todos contra todos no tiene muchos beneficios, más allá de que alguno me pueda llegar a decir, bueno, se le da la posibilidad a las selecciones más débiles, a jugadores que en su vida se lo podrían imaginar y a países que quizás nunca recibirían a las grandes potencias de justamente ver estas selecciones. La realidad es que después tiene un montón de desventajas. En lo que tiene que ver con la eliminatoria, son simplemente un estorbo. Hay 10 selecciones por lo menos en la UEFA que nunca ganan un solo partido o a lo sumo terminan con 1 o 2 unidades cuando se enfrentan entre sí. Después cuando se enfrentan a cualquier selección de mitad de tabla para arriba en la UEFA, siempre pierden por 3 o 4 goles de diferencia como mínimo. Además, evidentemente esto también suma más partidos al calendario. Y como hemos visto, por ejemplo, en esta última doble fecha, el famoso virus FIFA de las selecciones, con el calendario tan acotado que hay a nivel clubes, jugar partidos que no tienen ningún sentido, en el cual después justamente los futbolistas, por cansancio o por mismas lesiones, terminan justamente perdiéndose parte de la temporada, no tiene mucho sentido. Y hay que tener en cuenta también un factor muy interesante. Estamos hablando de jugadores de elite, profesionales altamente entrenados, que en muchos casos se terminan enfrentando a jugadores amateur, que ni siquiera dedican su vida al fútbol. El último partido, por ejemplo, el que jugó Francia frente a Gibraltar, terminó con una patada descalificadora por parte de uno de los futbolistas de Gibraltar, que hizo que Zaire Emery termine saliendo del terreno de juego con un esguince de tobillo por una patada que evidentemente no es de mala intención, sino simplemente de un jugador que no está ni cerca del nivel de un jugador de elite. El problema aparte es que no es simplemente una o dos selecciones que están muy por debajo, que quedan colgadas con respecto al resto y que bueno, las integramos para que no queden excluidas. No, la realidad es que hoy en día en Europa hay un grupo de entre 10 y 15 selecciones que están muy por debajo del resto y que siempre terminan en los últimos lugares de cualquier eliminatoria. Por mencionar algunos casos, justamente el de Gibraltar,
que es una de las selecciones más jóvenes, desde el año 2013 se incorporó a la UEFA, ha ganado 8 partidos, todos estos frente a selecciones justamente de este nivel bajo, ha empatado en 9 ocasiones y ha perdido 66 encuentros, marcando 30 goles, pero recibiendo 285. Lo de Francia es muy reciente, el 14-0 es la peor goleada de su historia, pero más de una vez le han marcado de 2 dígitos para arriba. Liechtenstein, por ejemplo, tiene un poco más de historia, desde el año 1982. Ganó solamente 17 veces, empató 27 y perdió 188. Marcó 99 goles, pero ha recibido 665. Su peor goleada fue frente a Macedonia, cuando perdió 11-0. Malta tiene un poquito mejor récord. Ha ganado 54 veces, ha empatado 69, pero ha perdido 294, marcando 262 goles, pero recibiendo 939, perdiendo, por ejemplo, frente a España 12-1, que es la peor goleada de su historia. Andorra, por ejemplo, que también es relativamente joven, del año 96 que se incorporó, ha ganado 13 veces, ha empatado 27 y ha perdido 165. Ha marcado 69 goles y le han metido 501. Su peor goleada fue un 1-8 frente a República Checa. Y claramente, el padre de todas estas selecciones malísimas que te encontramos en Europa es el caso de San Marino, probablemente la peor selección de la historia del fútbol. Una única victoria frente a Liechtenstein, 1-0 en el año 2004, otra de estas selecciones, 8 empates y 192 derrotas, marcando 30 goles y recibiendo 824. Por ejemplo, una de las más recordadas fue el 13-0 frente a Alemania, en el cual todos los jugadores de campo de Alemania marcaron gol y casi el arquero termina pateando un penal, pero no lo dejaron porque parecía una falta de respeto. Y como estas que mencioné, que son probablemente las 5 más emblemáticas, podríamos sumar tranquilamente a Islas Feroes, a Moldavia, a Lituania, a Letonia, a Chipre, Azerbaiyán, Estonia, Kosovo, Bielorrusia, Kazajistán o Luxemburgo, que están dentro de este mismo grupo. Quizás un poco mejor que las 5 que les mencioné, pero cuando se enfrentan a cualquier otra selección de la UEFA que está de la mitad para arriba, no tienen ningún tipo de posibilidad de ganar ese partido. Y ustedes me dirán, muy lindo James, pero las selecciones se merecen jugar las eliminatorias, no las podemos echar, ¿qué hacemos? ¿Creamos una eliminatoria aparte? No, no es necesario. El gran problema de la UEFA es que adopta este sistema de que todas estén integradas dentro del mismo grupo y dentro de la misma ronda. Sin embargo, las otras 3 confederaciones, sacando Oceanía y Conmebol, que tienen muy poca cantidad de equipos, 10 en el caso de Conmebol, y en el caso de Oceanía, por ejemplo, en el último mundial rumbo a Qatar, solamente 7 selecciones participaron, las otras 3 confederaciones que cuentan de 30 equipos para arriba, hacen un sistema diferente y mucho más interesante, en el cual hay rondas previas en las cuales se enfrentan las peores selecciones según el ranking FIFA. De esta forma lo que se hace es filtrar justamente que no se jueguen tantos partidos y que las selecciones que se sabe que le van a terminar ganando y goleando a las peores selecciones no tengan que jugar esos partidos de más. En el caso de África, por ejemplo, que tiene 53 selecciones también dentro de su confederación, divide en los equipos en 2 rondas. Los 27 peores equipos, los que están del puesto 27 al 53, tienen que jugar una ronda previa en la cual se enfrentan mano a mano. Y los ganadores de esa ronda pasan a la segunda ronda con los mejores 26. Así se arma una ronda de 40 equipos en la cual los 13 peores seleccionados se filtran y no se tienen que enfrentar, que son más o menos la cantidad que les mencionaba en la UEFA. Algo similar ocurre también en Asia, donde se hace que las primeras, en total acá hay 46 selecciones, bueno, de la 27 a la 46, tengan que jugar también esta ronda previa en la cual se enfrentan entre sí. Y las ganadoras se suman después a las 26 que sí estaban dentro de las mejores de la confederación. Y nuevamente lo que se hace es filtrar de esta manera. Y en el caso de CONCACAF es todavía más restrictivo este filtro, ya que las selecciones que se encuentran, son en total 35 en esta confederación, del puesto 6 al 35 del ranking FIFA, tienen que jugar 2 rondas previas. Primero se enfrentan una vez y las ganadoras se enfrentan en la segunda ronda. Y recién esas que quedan se van a sumar a las 5 mejores, que por ejemplo en el último mundial fueron México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Ahí recién se suman esas selecciones y se sigue con una eliminatoria que finaliza a veces con un octagonal o a veces con un hexagonal. Pero lo que quiero decir y lo que quiero explicar es que en UEFA debería aplicar este mismo sistema, que no se entiende por qué no lo aplican, porque cualquier otra confederación con la cantidad de equipos que tiene debería filtrar con rondas previas. Es lo mismo que se hace, por ejemplo, en la Champions o en la Europa League. Los equipos de estos países o de estas selecciones que son mucho más débiles no entran directamente a la fase de grupos, sino que tienen que pasar no una, no 2, no 3, sino que a veces hasta 4 rondas previas para poder sumarse a una fase de grupos. Esto lo que hace es mantener el nivel de la competencia, pero sobre todo no generar partidos
que por un lado aburran al espectador y sobre todo también terminan casi humillando a estos equipos que se tienen que comer cada vez que se enfrenta a estas selecciones de a 10, 11, 12 y hasta 14 goles por partido. Pero evidentemente esta es mi opinión. Creo que la UEFA debería hacer ese cambio de formato que ya han adoptado, tanto África, Asia como también CONCACAF. Difícil entender por qué se mantiene este sistema cuando inclusive lo aplican en sus competencias de clubes. Como les decía recién, y ustedes sabrán, en la Champions, en la Europa League y en la Conference, justamente los países, los equipos de los países más débiles, tienen que pasar filtros y rondas previas. Pero bueno, veremos qué pasa y si en algún momento lo terminan aplicando, porque no tiene mucho sentido que San Marino, que Gibraltar, se siga enfrentando con Francia y con Alemania, más allá del morbo que genera, honestamente, de ver cuántos goles termina marcando. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.